¿Usted sabe cuáles son los síntomas de una infección urinaria? ¿Sabe cómo podemos prevenir que ella acontezca? Si usted sabe o no sabe, yo le invito a que se quede aquí con nosotros en nuestro video, porque hoy vamos a estar hablando sobre infección urinaria. Buenas noches, mis amigos. Como ya les decía en la introducción, hoy vamos a estar aprendiendo de infección urinaria. La infección urinaria es un cuadro que es más frecuente en mujeres que en hombres. Y eso ocurre porque la mujer tiene una uretra más corta y es más fácil que las bacterias que se encuentran allí alrededor del meato urinario, que es la salida de la uretra femenina, suban y lleguen hasta la vejiga, produciendo una infección. La infección urinaria se puede clasificar en alta o en baja. Infección urinaria baja generalmente afecta la vejiga. Cuando ocurre en el hombre puede ser vejiga y próstata también, es considerada como infección urinaria baja. Y la infección urinaria alta es cuando la bacteria consigue llegar hasta el riñón y produce una infección urinaria que es conocida como pielonefritis. También tenemos que hablar de cuándo una infección urinaria es complicada y cuándo no es complicada. Los elementos que fundamentalmente determinan si la infección urinaria es complicada o no, dentro de ellos se encuentra si el paciente tiene sonda vesical, si el paciente es diabético, si es inmunodeprimido, si tiene piedras en el riñón o en la vía urinaria, si tiene alguna malformación de la vía urinaria, de todo el aparato urinario. Generalmente esas son las causas de que sea o no la infección urinaria complicada y más grave que aquella que es simple. Ahora tenemos que hablar de cuál es la bacteria que fundamentalmente produce infección urinaria. Hay varias bacterias que pueden producir infección urinaria, pero generalmente la más frecuente es conocida como Escherichia coli. Y es una bacteria que dentro de sus características tiene una sustancia conocida como fimbria o pilis, que es como si fuera un pelito que ella tiene ahí en su estructura, que le permite pegarse, adherirse ahí al epitelio urinario y así seguir subiendo y producir la infección urinaria. Ahora vamos a hablar de cuáles son los síntomas que puede producir una infección urinaria. Si la infección urinaria es una infección urinaria baja, que es aquella que les hablaba que ocurre fundamentalmente en la vejiga, dentro de los síntomas que el paciente puede tener está ardor por orinar, está urgencia miccional, que es que el paciente tiene que ir rápidamente al baño para vaciar la vejiga, porque si no puede hasta tener algún escape de orina en ese momento. Otro de los síntomas, dolor suprapúbico, que quiere decir en el área ahí de la vejiga puede tener dolor, y fiebre es menos frecuente, generalmente en la cistitis. Algunas veces puede tener una orina con sangre, es otro síntoma que puede aparecer. Y dolor, si tuviera dolor lumbar, sería un dolor lumbar bajo y poco intenso. ¿Cuáles son los síntomas de la pielonefritis, que es la infección urinaria alta? Y aquí las cosas sí se complican un poco más. El paciente tiene síntomas generalmente sistémicos. El paciente puede hasta estar postrado de tan mal que se siente, pérdida de apetito. Tiene fiebre alta, muchas veces puede llegar hasta 40, 41 grados, fiebre muy alta, con escalofrío, generalmente la fiebre es en la tarde. Dolor lumbar, que lo más frecuente que sea bilateral. Puede tener náuseas, puede tener vómitos también. Cuando es un anciano, los síntomas generalmente son muchas veces atípicos. Dentro de esos síntomas atípicos puede ser confusión mental. El familiar trae a su mamá, a su papá, a su abuelo al servicio de cuerpo de guardia porque piensa que ha comenzado con una demencia y lo que tiene es una confusión mental por la infección. Otro de los síntomas puede ser diarrea y otros pueden ser dolor abdominal, que puede ser en cualquier región del abdomen, pero lo más frecuente es que sea en la parte baja del abdomen. Ahora me gustaría hablarles sobre las complicaciones que puede tener un paciente por una infección urinaria. La complicación más grave que puede presentar un paciente por una infección urinaria es que las bacterias pasen de riñón para la sangre. Eso es conocido como un cuadro de sepsis. ¿Qué síntoma puede dar la sepsis en un paciente? El paciente puede empezar a estar con mucho sueño, rebajado el nivel de conciencia, usted lo llama y él no responde, disminuye el volumen urinario, está orinando menos de lo habitual, puede, dentro de los síntomas que puede tener también taquicardia, escalofrío, la presión sanguínea puede bajar, y otra de las cosas que puede presentar es temperatura muy baja en las extremidades. Entonces, antes de esos síntomas, son síntomas extremadamente graves
generalmente no por la infección urinaria baja, sino por la infección urinaria alta, la pielonefritis que les hablaba, y ante esos síntomas inmediatamente hay que ir a un cuerpo de emergencia, a un cuerpo de guardia de emergencia, porque el paciente está en un estado extremadamente grave. Ahora vamos a entrar en lo que es el tratamiento de la infección urinaria. Si la infección urinaria fuera una infección urinaria baja, generalmente no es una infección urinaria grave y se trata con comprimidos en casa. No vamos a entrar en detalle con qué antibiótico hay que tratar porque no es el objetivo de este video. Pero generalmente con 3 a 5 días de tratamiento con antibióticos el paciente tiene una respuesta adecuada y consigue ser libre de esta infección urinaria. Ahora, si es una pielonefritis, tenemos que ver si es una pielonefritis complicada o no complicada. ¿Qué quiere decir? Aquella, la cistitis, al momento hay que ir al médico también. Pero esta es imperativo que el paciente vaya inmediatamente a un cuerpo de emergencia. Si el paciente tiene síntomas de pielonefritis, que recuerden, como les dije, náusea, vómito, fiebre alta, escalofrío, dolor lumbar. Si esos son los síntomas que ese paciente tiene, inmediatamente debe ir a un cuerpo de guardia. ¿Por qué? Porque allí es donde el médico va a clasificar si esa infección urinaria es complicada, si es una pielonefritis complicada o no complicada. Si es una pielonefritis complicada, posiblemente el paciente va a necesitar ingresar en un hospital y tratar con antibióticos en la vena. Si es una pielonefritis no complicada, algunas veces se hace alguna dosis de antibiótico en la vena ese día, allí en el cuerpo de guardia, quizás 24 a 48 horas, y después el paciente puede ir teniendo ya el resultado del urocultivo, puede ir para la casa y terminar el tratamiento con antibióticos orales. Pero es el médico del cuerpo de guardia quien está capacitado para definir dónde el paciente va a hacer el tratamiento. Ahora vamos a estar hablando, yo creo, del objetivo fundamental de este video, que es sobre cómo prevenir la infección urinaria. Vamos a estar hablando de los factores de riesgo que tiene el paciente y cómo podemos corregir ese factor de riesgo. El primer factor de riesgo que vamos a hablar es sobre la poca ingesta de agua o de líquido. El paciente está deshidratado. Ese es uno de los principales factores de riesgo para padecer una infección urinaria. ¿Por qué? Porque la orina es un mecanismo de arrastre para librarse el cuerpo de las bacterias que están en la vejiga. Si la persona no se hidrata bien, ese mecanismo de arrastre que tiene el cuerpo se va a ver comprometido. Por ejemplo, el paciente más o menos lo que debería de buscar es que esa orina esté lo más clara posible. Entre más clara esté la orina, más hidratada está la persona. Una buena estrategia sería buscar un pomo, quizás una pequeña botella, y ir tomando agua a medida que va pasando el día y colocar metas para lograr hidratarse bien. Ya sabe que ese es un tratamiento para infección urinaria que está en nuestras manos, extremadamente fácil. Otra de las cosas que son extremadamente importantes es no aguantar los deseos de orinar. Si usted tiene deseo de orinar, inmediatamente vaya al baño. Lo máximo que la persona debe tolerar son 2 horas, máximo 4 horas. Algunas veces las personas se mantienen asegurando la orina 6, 7, 8 horas, y eso es extremadamente perjudicial porque a medida que aumente el volumen urinario en la vejiga, los mecanismos de defensa de ella disminuyen. Otra de las cosas, factor de riesgo también muy importante, es los pacientes que padecen de estreñimiento, constipación. No pasar días sin ir al baño para evacuar, para la defecación. ¿Por qué? Porque eso produce compresión allí de la vejiga urinaria y acumula orina residual en ella. Y ahí es un lugar propicio para que las bacterias crezcan también. Por ejemplo, existe fruta bomba, ameixa, algunos frutos, manzana, pera, son ricos en fibra y mejoran lo que es el hábito intestinal del paciente. Otra de las cosas que tenemos que tener presente, y fundamentalmente hablando de las mujeres, es cómo ocurre la higiene íntima en la mujer. Dentro de las cosas que la mujer tiene que pensar cuando va a hacer su higiene íntima es primero hacer la higiene de la parte anterior y después higienizar la parte posterior. Nunca arrastrar de atrás hacia adelante, porque eso trae como consecuencia que las bacterias que están en el recto, que son la principal causa de infección urinaria, ellas vengan hasta allí, hasta la salida de la uretra, y puedan subir para la vejiga y de ahí hasta el riñón. Otra de las cosas es
cuando tiene la mujer relación íntima, debe de, después de terminar el acto sexual, vaciar esa vejiga urinaria, porque así la bacteria que pudo haber llegado hasta la vejiga va a ser expulsada nuevamente. Y otra de las cosas que son importantes, fundamentalmente, las personas que tienen algún grado de incontinencia urinaria, si usan, por ejemplo, íntimas, algún algodón, tratar de cambiarlo con frecuencia. No estar con ese mismo dispositivo ahí el día entero, porque él se llena completamente de orina y las bacterias ahí crecen con más facilidad. También los viejitos que tenemos en la casa, ancianos que usan, por ejemplo, culeros desechables, esas personas, tratar de cambiarlos con frecuencia. Y ya el paciente que tiene sonda, eso es un tema bastante polémico. Por ejemplo, hay protocolos que dicen de cambiar la sonda cada 15, otros a cada 21 días. Hay otros que dicen de hasta más tiempo, otros que solamente la cambian a los 3 meses y si tuviese algún tipo de mal funcionamiento la sonda. Pero ya sea de una forma o de otra, si algo así es muy importante es lavar las manos ante la manipulación de la sonda familiar y mantener aquella bolsa colectora siempre por debajo del nivel de la sonda vesical, nunca por encima del nivel de la sonda vesical. No colocarla arriba de la cama, sino colocarla bien abajo para que por gravedad la orina descienda y no llegue esa orina que ya salió, regrese a la sonda vesical. Esas son algunas medidas que son importantes para la prevención no medicamentosa de la infección urinaria. Entonces, el tratamiento de la infección urinaria generalmente se hace con antibióticos. Como ya les decía, no vamos a hablar de los antibióticos específicos, pero hay una situación que muchas veces trae abuso de los antibióticos. Y esta situación es conocida como bacteriuria sintomática. ¿Qué quiere decir? Es una persona que no tiene síntoma ninguno de infección urinaria. Se hizo un examen de orina de rutina y allí creció una bacteria. ¿Qué es lo que debemos hacer? Según los estudios más recientes, refieren que no es necesario tratar una infección urinaria, esa bacteriuria sintomática, el paciente no tiene síntomas, a no ser que el paciente vaya a hacer alguna cirugía de trasplante de riñón, alguna manipulación de la vía urinaria, como por ejemplo una cistoscopía. Cistoscopía es una manguerita que entra ahí por la uretra y va hasta la vejiga para hacer alguna biopsia o algo así. En esas condiciones, si hay que tratarlo, si es una mujer embarazada, también debe de tratar esa bacteriuria sintomática. O si es un paciente que tiene una defensa muy comprometida porque está haciendo quimioterapia por un cáncer, en esas situaciones. Pero si crece una bacteria y el paciente no tiene ninguna de esas condiciones, sería una situación que puede traer resistencia el hacer tratamiento recurrente para esa bacteria, porque se ha demostrado que esa bacteria, aunque el antibiótico la trate en ese momento, en poco tiempo la persona va a contaminarse nuevamente y vuelve a usar un antibiótico y lo que va es creando un ciclo vicioso y resistencia a los antibióticos. Entonces, otra de las situaciones que tendríamos que hablar aquí en lo que es prevención, tenemos que hablar en personas que tienen una infección urinaria recurrente. ¿Qué quiere decir? Personas que en un año tiene 3 o más episodios de infección urinaria o en 6 meses 2 o más episodios de infección urinaria. Eso es infección urinaria recurrente. En esas situaciones lo clásico es usar algún antibiótico en la noche. Nitrofurantoína, sulfaprim, generalmente en la noche. ¿Por qué? Porque la persona va menos veces al baño durante la noche y el antibiótico permanece ahí en la vejiga un mayor tiempo limpiando, esterilizando aquella orina. Claro, ¿cuál es el problema de usar antibióticos así de manera crónica, 3 a 6 meses, que generalmente es indicado este tratamiento? Que los efectos adversos existen, como por ejemplo náusea, vómito, gastritis, diarrea por antibióticos, que es de los efectos adversos más frecuentes y que pueden llegar a ser graves. Y el mayor problema, la resistencia a los antibióticos, que quiere decir que la bacteria se habitúa con ese antibiótico y ya después cuando usted lo administra nuevamente ya no hace más efecto. Para eso hay estudios bastante halagüeños, como por ejemplo estudios que están hechos con cranberry. El cranberry es un fruto rojo, generalmente proveniente de Estados Unidos o Canadá, y generalmente con él lo que se hace es un jugo y
También existe en cápsula, pero se dice que el jugo sería lo más natural para tomar. Dentro de las cosas que se habla, tratar de no acrecentar azúcar, o de, si se va a añadir azúcar, que sea poca. ¿Por qué? Porque disminuye la eficacia del jugo de cranberry. Y eso ya está demostrado que disminuye la frecuencia de infección urinaria, previene la infección urinaria recurrente y evita el uso indiscriminado de antibióticos, y solo se usa el antibiótico cuando hay una infección urinaria demostrada. También para la bacteriuria sintomática ha demostrado buenos resultados. Y otro de estos preventivos que existe es conocido como D-mannose. D-mannose es un azúcar que está en algunas frutas, como por ejemplo manzana, naranja, y también ha demostrado un efecto de protección contra la infección urinaria recurrente. Las dos sustancias, ¿qué es lo que hacen? Ellas llegan allí al epitelio urinario, y ustedes recuerdan que les dije que aquella Escherichia coli, ella tiene como si fuera aquella fimbria, aquel pelo que tiene así, que le permite adherirse al epitelio urinario. Entonces el cranberry y la D-mannose lo que hacen es evitar esa adherencia al epitelio urinario. Y la Escherichia coli produce de 80 a 90% de las infecciones urinarias, ya sea en mujer cuanto en hombre. Ya podemos entender que si logra evitar solamente el 50% de las infecciones urinarias, va a ser un resultado bastante importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las infecciones urinarias son por esa bacteria. Como pueden ver, lo que les he estado hablando aquí hoy en este video, el objetivo ha sido enseñarles a identificar cuando tienen síntomas de una infección urinaria, ayudarles con la prevención para evitar que usted tenga una infección urinaria. Y sobre todas las cosas, si usted ya tiene una infección urinaria y tiene síntomas de alarma como son fiebre, náusea, vómito, escalofrío, dolor lumbar intenso y la fiebre es alta, que inmediatamente vaya al hospital y procure el atendimiento, porque esa infección urinaria puede complicarse y traer síntomas que pueden comprometer hasta su vida. Si a usted le gusta el contenido que hacemos aquí en nuestro canal, yo le convido a que usted se inscriba en el canal, eso nos ayuda mucho, que usted le dé un like al video y que también comparte este contenido con otras personas que pueden estar necesitando. Hasta un próximo video y Dios bendiga su vida.